Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar Cómo complementar el mecanizado CNC con Multijet Fusion. Muchas gracias por asistir. Vamos a esperar unos 2 minutitos a que se conecte el resto de la gente y comenzamos. Pues muy bien, arrancamos y muchas gracias por estar aquí. Pues primero voy a pasar a introducirles brevemente la agenda de lo que va a ser este webinar. Ok, pues primero me voy a presentar yo. Vamos a tener una visión general sobre lo que es la tecnología Multijet Fusion para quienes no la conocen. Posteriormente vamos a hablar un poco de cómo es ahorita el flujo de trabajo para CNC. Vamos a hacer una comparación de ambas tecnologías y vamos a encontrar aplicaciones potenciales donde Multijet Fusion se puede combinar de forma adecuada con CNC. Vamos a repasar unos casos de éxito y también vamos a ver algunas razones para incluir Multijet Fusion en las tecnologías de producción de CNC. Por último, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Mientras avanza la presentación, pueden dejar sus preguntas en la sección de Q&A y al final les voy a compartir mis datos de contacto por si alguien más tiene otra pregunta o pues, se quieren poner en contacto para cualquier proyecto o cualquier otra cosa. Arrancamos. Ok, pues yo soy Irán García, soy ingeniero mecánico egresado de ITESO. Actualmente estoy estudiando un MBA en CUSEA. Comencé como Research Engineer en Continental, donde tuve mis primeros acercamientos a lo que es la impresión 3D, la manufactura aditiva. Y posteriormente fui Prototype Specialist en Hell Automotive. Aquí iniciamos el departamento de prototipos en México, es uno de los departamentos de prototipos más grandes en México, de hecho. Y pues no, aquí fue donde me tocó experimentar con todo el tipo de tecnologías, tanto como en manufactura in-house, como también acudiendo a muchos proveedores, y eso es lo que me ha dado pues un amplio conocimiento de diversas técnicas para manufacturar un prototipo o una pieza, y pues es lo que vengo a compartirles aquí. Ahora soy parte de Shift 3D, soy Application Engineer, y pues ahora estoy dando este webinar y sí, estamos a sus órdenes para apoyarlos en cualquier proyecto que tengan. Ok, pues en el pasado es posible que mucha gente no considerara la impresión 3D como una fuente para apoyar el mecanizado porque se consideraban ramas totalmente diferentes o vamos a decirlo, una alternativa a lo que es el mecanizado CNC. Voy a compartirles una visión general de lo que es la tecnología Multijet Fusion para quienes no la conocen. Y bueno, básicamente el proceso se basa en una tecnología de polvos. Las piezas se crean en base a un polvo que es color blanco y la máquina, la impresora, deja una capa de 70 a 80 micrones de espesor, a la que posteriormente se le aplican unos agentes. Estos agentes tienen dos colores. Hay un agente color blanco y otro agente negro. Ahora, el agente negro, pues como tal cual como cuando traemos una camisa negra y hace mucho sol, el color negro absorbe el calor, lo que genera que cuando pasa una lámpara de calor sobre la pieza, solo la parte que tiene el tinte negro se fusiona. Ahora, aquí hay dos conceptos muy importantes. Uno es que cuando la capa de arriba, cuando pasa la lámpara, la capa de arriba se fusiona con 8 capas más abajo, lo que nos permite tener una pieza que es muchísimo más homogénea y tanto en X, Y y Z, y es más similar a una pieza de inyección. El agente blanco que mencionaba se utiliza para detallar la pieza y evitar que áreas alrededor que no queremos que se fusionen se añadan a la pieza y darle pues un terminado bastante exacto. Multi-jet fusion technology processes parts in two fast, area-wide passes to achieve top-speed part production. The process begins by applying a layer of material in a work area. In the opposite direction, in one continuous pass, we print fusing and detailing agents across the full working area. This pass combines the printing with the fusing energy, and the process is then completed. HP's proprietary architecture is capable of printing 30 million drops per second along every single inch of bed width,
enabling extreme precision and dimensional accuracy. Bueno, pues espero que este video nos haya ayudado a que quede un poco más claro cómo funciona la tecnología. Como ven, los cabezales tienen una gran capacidad de aplicar gotas sumamente pequeñas y es lo que nos da toda la definición en las piezas y el detalle. Ahora, algo muy importante es mencionar cómo funciona nuestra tecnología. Y es que esta tecnología es una tecnología que funciona como en pequeños sistemas separados. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestra impresora funciona con una unidad de trabajo adentro, que es donde se almacena el material virgen. La impresión, de hecho, ocurre dentro de esta unidad de trabajo, que es la que vemos en la parte inferior de la pantalla. Y algo clave en este proceso es que una vez que se termina la impresión, nosotros podemos retirar la unidad de trabajo, dejarla que se enfríe fuera y mientras esa unidad se está enfriando, introducimos otro carrito con material y la máquina puede seguir trabajando. Ahora, esto va a ser muy importante para que lo podamos comparar con cómo funciona el CNC y dónde podemos encontrar las ventajas en fusionar ambos métodos de manufactura. Una vez que el carrito se enfría, pasa a la estación de postproceso, que es donde se retira el material en exceso, se sacan las piezas de ahí y ese carrito se vuelve a llenar con material. De hecho, se llena con una parte de material fresco, pero en su mayor parte es material que no reutilizado, o sea, material que no se utilizó en la impresión previa y no tenemos por qué tirarlo. O sea, volvemos a utilizar ese mismo material, lo mandamos de vuelta a la impresora y es otro carrito que sigue, o sea, donde se sigue imprimiendo. El objetivo de este tipo de sistema modular es que, o sea, que podamos tener una impresión funcionando la máquina 24 horas y no tengamos que parar a esperar carritos o a que algo se enfríe. Ok, las principales ventajas que nos da Multi-Jet Fusion son tiempos de manufactura que son bastante rápidos, tiene una alta calidad en las piezas, es una de las tecnologías de manufactura aditiva más baratas y más competitivas y también nos permite crear nuevos productos que no podrían ser generados de otras formas, ni con mecanizado ni tampoco con otras tecnologías de impresión. Ahora sí, vamos a hablar un poco más sobre cómo es el flujo de trabajo actual del CNC. Ok, los centros de maquinado del día de hoy tienen una producción que resulta algo compleja. Hay tres partes básicas. Para los que son usuarios, pues creo que a veces no percibimos lo que pasa del otro lado y obviamente para los que son dueños o operadores de un centro de maquinado conocemos más esta parte, ¿no? Primero, tiene que haber un diseño por parte del cliente. Y este es un poco complejo porque el cliente necesita tener experiencia sobre cómo funciona el mecanizado y qué sí puede ser mecanizado y qué no. Hay que, poco a poco al cliente, hay que irlo como instruyendo y tiene que conocer un poco a los procesos del mecanizado para que pueda diseñar de forma adecuada. Posteriormente, una vez que se recibe el diseño del cliente, pasa a la planeación de la producción. Aquí se necesita un técnico que tenga conocimiento y, por ejemplo, ese técnico necesita saber qué máquinas están disponibles, en qué tiempos y para poder asignar ese trabajo a una máquina o, en su defecto, a varias máquinas y también tiene que realizar la programación de cómo se va a maquinar esta pieza. Al igual que tener en cuenta que se cuenten con todos los materiales y los materiales con los que no se encuentren, adquirirlos. Por último, pasa a la parte del operador, quien va a ejecutar tal cual la producción de la pieza junto con la máquina. Y aquí es importante porque a pesar de que solo, pues podríamos pensar que es solo un operador, estos operadores tienen que tener también mucho conocimiento y experiencia. Y no todos los trabajos, o sea, en la práctica encontramos que no todos los trabajos se asignan a todos los operadores, sino que hay operadores con más experiencia a los que les asignamos trabajos que son más complejos. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería una típica orden. Esta es una orden de tres piezas diferentes, 75 de una, 30 de otra y 50 de otra. El primer paso, como mencionamos, es la planeación técnica, saber qué máquina tenemos disponible que tenga las capacidades de realizar estas piezas. Una vez que se selecciona el equipo, pasamos a la programación.
Después está el setup. ¿Qué es esto? Para mecanizar una pieza siempre necesitamos montarla en la máquina de cierta forma. Esto, aquí influyen dos factores: tener las suficientes herramientas necesarias para montarla y también tener la capacidad y experiencia de montarla de forma adecuada para que el mecanizado se pueda llevar a cabo en la menor cantidad de pasos posibles. Por último, se pasa a la calibración y una vez que se completaron todos estos prerequisitos, ya se puede pasar a la producción. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de cómo se llevaría a cabo la producción de estas piezas. En primera instancia, llevamos a cabo la producción de las primeras 75 partes. Una vez que ya terminamos con esas 75 partes, vuelvo a iniciar el proceso para el segundo grupo de 30 partes. Se termina ese, después se inicia el proceso de las 50 partes y una vez concluido, pues ya podemos considerar que la máquina está libre para poder comenzar con un nuevo trabajo. Ahora vamos a hacer la comparación de qué pasa con un sistema de manufactura aditiva, en este caso Multi-Jet Fusion. Lo primero y más importante es que recibimos las partes diseñadas por el cliente y aquí hay algo muy interesante porque el cliente ya no requiere tener un conocimiento profundo de cuáles son las limitaciones al respecto de la tecnología, porque en realidad hay muy pocas. Entonces ya no necesitamos que conozca el proceso de maquinado o qué es todo lo que puede fallar, qué es lo que no se puede maquinar. En realidad él diseña mucho más enfocado a sus necesidades y nada más nos entrega la pieza. Posteriormente se pasa al proceso de empaquetado. En esta parte se preparan todas las piezas que sean posibles, se meten en un cubo de impresión y posteriormente se manda el trabajo a la impresora. Es importante hacer notar que para el empaquetado no necesitamos a alguien que tenga demasiado conocimiento ni demasiada experiencia en este proceso. Es básicamente una persona que recibe un training de unos 3 días y ya tiene las capacidades suficientes para realizar el empaquetado. Este proceso dura en promedio 1 hora. Entonces encontramos que hay un flujo muy rápido y que no requiere de personal experimentado para llegar a cabo la impresión y la manufactura de las piezas. Aquí podemos ver en la parte de arriba cómo es la producción con Multi-Jet Fusion y con el mismo tipo de orden. Algo que hay que aclarar es que en este caso todas estas piezas, las 155 piezas, se llevarían a cabo al mismo tiempo. Entonces, primero hay una parte que se llama pre-flight, que es simplemente encender la máquina, se comienza a calentar. Después está la parte de load, que es donde cargamos los archivos a la máquina. Estamos hablando de no más de 15 minutos una vez que ya se hizo el empaquetado. Y ya se pasa directamente a la impresión. Para que tengan una idea, una impresión del cubo completo de estas 155 partes tomaría a lo máximo 10 horas. Si se imprimieran menos partes, tomaría menos tiempo. Y una vez que se termina la impresión, se retira el carrito de donde se contiene el material y las piezas de la impresora, se deja enfriar afuera y y una vez que está frío, se pasa a la estación de limpieza. Ahora, recalco aquí lo importante, es que cuando se saca el carrito con las piezas impresas, tú ya, después de esas 10 horas, tú puedes proceder inmediatamente a introducir otro carrito con material para seguir imprimiendo ya sea este mismo trabajo, otras 155 piezas, o otro trabajo completamente diferente. Aquí tenemos una comparativa de los tiempos. Como podemos ver, el hecho de que la producción CNC sea secuencial, o sea, que solo puedas fabricar una pieza al mismo tiempo, pues alarga muchísimo más el tiempo total que va a llevar la fabricación de todas estas piezas. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación de las tecnologías. Lo primero que podemos ver en cuanto a las limitaciones del proceso del maquinado CNC es que la geometría siempre impacta las capacidades que tiene el maquinado. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, sabemos que podemos cortar en ángulos rectos,
Pero mucha gente desconoce que no se pueden cortar todas las profundidades, que con un cortador muy delgado no vas a alcanzar a hacer cortes muy profundos. Y eso que implica, en muchas ocasiones hay que sujetar la pieza de una forma, después girarla 180 grados y volverla a sujetar. Aunque suene algo sencillo, significa que una vez que se giró la pieza, hay que hacer una pequeña recalibración. Tiene que ir un operario físicamente a hacer este cambio y pues son procesos que consumen tiempo y recursos. También no es posible maquinar esquinas que sean demasiado angostas y hay muchas características que dependen de la accesibilidad de la herramienta, de si se van a poder realizar o no van a ser posibles de realizar. También hay algunos otros problemas que en ocasiones se presentan debido al proceso, que son las deformaciones debidas al cambio de temperatura mientras maquinamos. Otras limitaciones del proceso provocan que se necesiten múltiples partes para alcanzar una funcionalidad deseada de la pieza. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones necesitamos que la pieza cumpla con cierta funcionalidad, que realice algo en específico que no puede ser, que no podría ser maquinada de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La segmentamos y al segmentarla, ¿qué pasa? Que tenemos que maquinar una sección primero, o sea, si son 150 partes, la sección A 150 veces y luego la sección B. Y suena sencillo cuando son dos partes, pero cuando estamos hablando de algo que se compone de 15, 20 partes, pues ahora ya necesitamos un manejo de inventarios que cada vez va haciendo un poco más complejo el proceso. Por último, esto también obviamente implica un costo de ensamble, tanto en una persona que esté físicamente realizando el ensamble, como en lo que vayamos a necesitar para el ensamble, ya sea tornillería, gaskets en algunos casos o soldadura en otros. Y también esto, o sea, al no poder diseñar una pieza con un flujo continuo, pues también impactamos directamente el desempeño de lo que teníamos esperado. Como mencionábamos, solo se puede hacer una parte a la vez en el mecanizado CNC y también la complejidad de las partes causan que se necesite más de un paso en el proceso de maquinado. Esto es muy importante porque hay veces que sí podemos lograr maquinar una pieza compleja en, con una sola máquina, pero a pesar de que se puede realizar mediante el CNC, se tienen que realizar muchos cambios en cuanto a cómo se sujeta la pieza. Tal vez involucra que en vez de hacerse con una máquina de 4 ejes, haga con una máquina de 5 ejes. Es un proceso más costoso, requiere más expertise del operario y a su vez esto va incrementando el costo de la pieza. Y por último, algo que también a veces no se toma en cuenta es qué pasa con la programación de las tareas que son cortas. Por ejemplo, cuando solo hay que carear una pieza, que, que el trabajo, vamos a decir, toma 15 minutos, pero tiene 150 piezas. Significa que cada 15 minutos vas a tener que llevar un operario a cambiar la pieza. Y pues esto, ¿qué nos implica? Que si tú quieres tener una producción continua, pues tienes que tener línea, o sea, tienes que tener turnos, 24 horas de operarios que cada 15 minutos estén cambiando la pieza y también va a ser difícil que tomen otras actividades porque cada 15 minutos van a tener que estar ahí. Ahora, en las ventajas del mecanizado CNC, porque definitivamente tiene ventajas que no se van a poder alcanzar con ninguna otra tecnología. ¿Y cuáles son estas? A, los terminados superficiales. Hasta hoy no hay una técnica de impresión que te dé terminados superficiales como los que te va a dar el mecanizado. Existen postprocesos para Multijet Fusion que mejoran muchísimo la calidad y hacen que se asemeje a los terminados superficiales del CNC, pero aún así no se alcanza el 100% de ese terminado. Otra cosa muy importante es la precisión dimensional y en los detalles pequeños el mecanizado es la forma más precisa de adquirir bueno, de realizar una pieza. La inyección, los moldes de inyección tienden a no ser tan precisos debido a la deformación y las contracciones en la pieza. Y a pesar de que Multijet Fusion también tiene una gran resolución y una tolerancia muy cerrada, no se alcanzan la precisión dimensional que alcanzarías con un mecanizado CNC. Y
Otro aspecto muy importante que resulta una ventaja y una desventaja al mismo tiempo es la disponibilidad de materiales. ¿A qué nos referimos con esto? Es que básicamente en CNC puedes maquinar cualquier material que puedas montar, hablando a grandes rasgos. Entonces te da una disponibilidad de materiales muy, muy amplia. Pero a su vez, ¿qué significa esto? Por un lado, que tienes que ya sea contar con esos materiales o adquirir de forma rápida esos materiales para poder brindar un servicio al cliente. Y en caso de que sea un material con el que ya cuentas, también aquí entra la variable de qué pasa con cuando te piden una pieza, por ejemplo, que es más grande que el bloque que tú tienes, o una pieza pequeña y tú tienes un bloque grande que tienes que cortar, y así se entra un sinfín de juegos y situaciones en las que nos preguntamos si disponemos del material correcto o no, a pesar de que sí lo podamos trabajar. Ahora vamos a ver, lo más importante es cómo podemos fusionar o qué ventajas hay de combinar Multijet Fusion con maquinado CNC. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Multijet Fusion te permite crear piezas que no era posible hacerlas con CNC. Vamos a decir, lo más fácil de imaginar, ductos, algunas estructuras látices, estructuras internas complejas que no podrías llegar a maquinar, pero sí puedes realizar mediante Multijet Fusion. Ahora, otra ventaja que quienes poseen ambas tecnologías es algo que nos hemos percatado que utilizan mucho, es imprimir una pieza del 95% de las dimensiones o casi con el acabado que necesitan para posteriormente pasarla sí, a mecanizado CNC. Ahora, pues muchos estarán preguntando, ¿pero por qué incurrir en dos procesos e involucrar dos máquinas? Pues porque es mucho menos costoso y es muchísimo más rápido. Tener una pieza que ya está a su 95% y solo vas a detallar, solo vas a acabar superficialmente el CNC, es muchísimo más rápido que comenzar a maquinar desde un bloque. Además que como mencionamos, puedes hacer piezas que no podrías hacer con una sola de las tecnologías. Y también otra ventaja directa es eliminar el costo de actividades que no generan mucho valor para el cliente o que a final de cuentas no son percibidas por el cliente, como la programación, el setup o los materiales que se desperdician durante el mecanizado. El hecho de que partimos de un bloque muy grande para entregarle una pieza que está contenida, vamos a decirlo así, dentro de ese bloque, a final de cuentas el cliente no es capaz de apreciar de que se tuvo que partir de un bloque muy grande y se desperdició mucho material para entregarle su pieza. Entonces, este tipo de actividades no generan un valor para el cliente y son necesarias si solo se utiliza el maquinado CNC. Ahora, aplicaciones potenciales para Multijet Fusion y en muchos casos para la combinación de ambas tecnologías. Lo principal es prototipos. México en específico está creciendo mucho en la industria de prototipos. Hay mucho desarrollo que antes se llevaba en otras partes del mundo, como Alemania, India y Estados Unidos, que está recayendo en México. Entonces la industria de los prototipos está creciendo mucho y se está volviendo algo muy fuerte en México. El desarrollo de nuevos productos. Es muy importante aclarar que ambas, como sabemos, el CNC y la manufactura aditiva no compiten contra la inyección de plásticos porque no es su objetivo hacerlo. Entonces, pero cuando tenemos una producción baja o un producto que apenas se va a lanzar al mercado, pues no podemos incurrir a un molde porque el costo es muy elevado, entonces tenemos que pasar a otro tipo de procesos, que en este caso aquí es donde juegan súper bien lo que es el CNC y Multijet Fusion. Y por último, refacciones. Este es otro tema muy, muy, muy importante. ¿Qué pasa con muchas refacciones en la industria? A pesar de que los proveedores de los equipos no tienen la patente de todas las refacciones que utilizan las máquinas, son los únicos que las producen y muchas veces ya están descontinuadas. Entonces, hay un gran sector de la industria que busca refacciones y tiene que acudir al mecanizado o en su caso a impresión 3D y aquí es donde se combinan muy bien ambos procesos. ¿Por qué? Porque
Multijet Fusion puede abarcar muchas de esas refacciones y las que necesitan detalles de precisión se pueden combinar perfectamente con CNC. Y es un costo mucho menor que el que tienen los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores, al saber que son los únicos en el mercado que poseen las partes, pues tienen un costo muy elevado. Y también es elevado para ellos producir las partes porque tienen una muy bajo volumen de venta y tienen que estar almacenadas por mucho tiempo. Por último, los herramientales, los jigs and fixtures. Esta es otra sección muy importante donde la impresión 3D ha destacado bastante. Es muy rápida, se adapta mucho a las formas complejas y como mencionábamos, en los casos donde es necesario complementarlas con CNC, da un valor agregado que sabemos que no muchas personas pueden dar. ¿Por qué? Porque tienes la velocidad de Multijet Fusion y tienes las tolerancias que te da el CNC. Entonces, eso te hace que te distingas bastante de otros proveedores y que es un servicio que muy poca gente puede dar. Ahora, vamos a hablar un poco sobre, y creo que es muy importante, cómo identificar qué piezas son las que sí se adaptan y qué piezas son las que no. O sea, con qué piezas sí podemos sustituir por impresión y qué piezas no. Pues lo primero y más obvio son las que son partes plásticas. Partes plásticas que antes estaban siendo maquinado, hemos tenido muy buen éxito sustituyéndolas por impresión 3D. Muchas veces nos hemos encontrado con muchos clientes que manejaban un cierto material porque lo consideraban óptimo. Entonces, proponemos otro material y la mejor forma, tal cual, es probarlo, porque aunque no es el material más óptimo o idóneo, cuando tienes una reducción de costos del 80% y una reducción en vía de la pieza de un 10%, pues claro que representa una mejor opción. Ahora, otra situación con la que nos encontramos a menudo son las partes metálicas que tienen bajo requerimiento mecánico. Hay muchas partes que están realizadas en aluminio, no porque en realidad se necesite la resistencia mecánica, sino porque el aluminio es un material con el que todos los proveedores de maquinados, bueno, generalmente disponen de él y es fácil de maquinar. Entonces, es como una de las primeras opciones que se ofrecen y muchos clientes cuentan con piezas de aluminio que en realidad no necesitaban ser de aluminio. Posteriormente pasamos a la parte de funcionalidad. Aquí es muy importante entrar como un poco más a detalle en cuanto a la aplicación que va a tener a la pieza, a las ventajas que podemos ganar imprimiéndola en cuanto a su peso versus sus dimensiones, a qué precisión dimensional necesita, como comentábamos. Obviamente las propiedades mecánicas para saber si se puede trasladar a plástico o si es de otro material plástico, saber si lo podemos hacer con la gama que ofrece Multijet Fusion. Y por último, algo muy importante es el rediseño. Muchas piezas que existen ya están hechas de cierta forma, como mencionábamos, porque solo así se podían hacer mecanizadas, o era la forma más práctica de hacerlas mecanizadas. Pero no significa que en impresión sea la forma más práctica. Entonces aquí es donde ganamos mucho terreno, porque podemos hacer algo más ligero, con menos superficie y pues con un costo mucho menor. Y por último, siempre hay que preguntarnos monetariamente si hace sentido sustituirlo por una impresión 3D y básicamente si es más barato. Entonces, cuando ya realizamos los dos primeros pasos, es muy probable que nos estemos acercando a un resultado positivo para saber si es factible sustituir una pieza con la que ya contamos, ya sea mecanizada o inclusive a veces inyectada por impresión 3D. Les voy a compartir algunos casos de éxito. El primero que tenemos aquí es un ducto que estaba mecanizado en distintas partes. ¿Y qué pasaba con este ducto? Que son alrededor de 12 partes más gaskets que se tenían que maquinar por separado. Posteriormente se ensamblaban y se instalaban. Ahora, lo que nosotros hicimos fue rediseñarlo en una sola pieza impresa. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. Multijet Fusion tiene la capacidad de hacer piezas que contengan presión, ya sean ductos o contenedores tal cual a presión o inclusive vacío. Entonces, esto nos da la capacidad de sustituir ductos o válvulas por piezas de impresión 3D. Aquí, ¿qué logramos? Obviamente logramos
un ahorro en el peso, pero más que nada logramos un ahorro general en esa línea de 30,000 pesos. Y esta era una válvula que se utilizaba en todas las líneas de etiquetado de las manzanas y pues al sustituir toda esta pieza tan compleja por una sola pieza de Multijet Fusion, pues encontramos un ahorro muy grande que se repite en toda la línea. Ahora, consolidación de partes es un poco lo que mencionábamos en el caso anterior. Este es un ejemplo mucho mejor. Aquí eran 8 partes maquinadas. De hecho, esta es una pieza de HP directamente que se utiliza para enfriar un plotter que es bastante grande, entonces requiere un enfriamiento líquido. Y esta pieza se maquinaba por separado con un solo proveedor. Eran, como mencionábamos, 8 partes y en total tenían un costo de $360 con un peso aproximado de 575 gramos. Aquí podemos ver el despiece que también incluye tornillería y también necesitaba de un gasket. Ahora vemos la pieza consolidada en una sola impresión. Y pues aquí tenemos varios factores súper importantes a que, como mencionamos, ya no hay que tener un inventario de cuántas piezas se tienen hechas para tener la pieza final. No es necesario realizar un ensamble, es una pieza totalmente funcional que tiene una reducción en peso de 575 gramos a solo 42,4. Y lo más importante es que de una pieza de $360 pasamos a $21. Ok, y ahora ya vimos un poco de consolidación, ahora vamos a ver lo que es la optimización para la manufactura aditiva, que este es otro paso importante donde seguimos ganando terreno. La primera pieza que tenemos ahí es una pieza que de hecho tengo en mis manos, es mecanizada en aluminio. Esta se utilizaba dentro de una impresora de HP, de una impresora de gran formato, y pesaba 335 gramos. Tiene esta forma como sumamente robusta, porque si pensamos que partimos de un bloque, para que cumpla su función, lo ideal es remover la menor cantidad de material posible, o sea, hacer el trabajo al CNC más fácil y acabamos con esta pieza pues, de gran volumen y mucho peso en sí. Posteriormente pasamos a lo que sería una reproducción en impresión 3D, un rediseño pues bastante básico. Aquí nos vamos de 335 a solo 80 gramos. Aquí tenemos otra versión de un tipo de estructura que se llama látices y conseguimos llegar a 55 gramos. Y si vamos al último paso, que es topología optimizada, llegamos a solo 23 gramos. Ahora, muchas personas se están preguntando, sí, pero la otra era una pieza de aluminio. Pero volvemos al hecho de que esta pieza en realidad nunca necesitó ser de aluminio, se hacía de aluminio porque era un material disponible en la planta y era la forma como se hacía más fácil y más rápido. Pero ahora que se dispone de esa tecnología, pues podemos encontrar que tenemos piezas más baratas y mucho más ligeras. Y obviamente al tener una pieza más ligera, pues implica menos desgaste en la máquina. Y pues aquí podemos ver en total la reducción de costos, que es del 50%, la reducción de pesos, que en total fue de un 93%, y por último la reducción de huella de carbono, que llegó hasta el 95%. Ok, vamos a revisar 4 razones para considerar invertir en la impresión 3D con Multijet Fusion como complemento de un centro de mecanizado. Primero que nada es agregar valor. Enfocar el uso del CNC para solo las características que no pueden ser alcanzadas por Multijet Fusion. Como mencionábamos, plantearnos una forma diferente de hacer las cosas, donde la parte, vamos a decir, básica o robusta se hace con Multijet Fusion, solo en caso de que tenga detalles muy precisos, se pasa a maquinar. Entonces se juega con una combinación de ambas tecnologías que, como mencionamos, agrega bastante valor y es importante recalcar que ya hay personas haciéndolo en el mercado que disponen de ambas tecnologías. Entonces, de cierta forma, quienes no se integran suficientemente rápido, pues
pierden esta ventaja en tiempos y en costos frente a otros competidores. Mejorar los tiempos de entrega. Pues es relacionado con lo mismo, ¿no? Es mucho más fácil imprimir algo el 90% y solo detallarlo que maquinar algo desde cero, que va a tomar muchísimo más tiempo ese tipo de maquinado. Reducción de costos. Aquí hay muchos aspectos en cuanto a reducción de costos, hay muchos panoramas. No es necesario, cuando solo se imprime, no es necesario la programación de la máquina. Si vas a combinar impresión con maquinado, la programación se vuelve muchísimo menor. Ahora, algo importante es el stock de materiales. Como mencionábamos, cuando solo vas a maquinar, hay que tener un inventario de maquinares amplio, un inventario de materiales muy amplio para poder dar una buena respuesta al cliente. Cuando imprimes, básicamente tienes el polvo que se utiliza para todas las piezas y pues es un polvo, ¿no? No tiene una geometría, puede ser utilizado para cualquier forma, piezas de cualquier tamaño, y esto te hace que reduzcas tu inventario muchísimo y, y pues también sacas la pieza de la impresión y si la necesitas detallar con el CNC, pues adelante. Ya no necesitaste recurrir a buscar ese material con un proveedor que lo tenga a la mano o ver cómo está el precio del material, que también varían mucho los materiales para mecanizado. Y por último, como mencionábamos, diversificar y crecer. Generar partes que solo son posibles a través de Multijet Fusion o la combinación de ambas tecnologías permite a los proveedores adquirir proyectos que simplemente antes hubieran tenido que descartar o hubieran tenido que pedirle al cliente que buscara, que rediseñara o simplemente que acudiera a alguien más porque no se podían tomar simplemente con mecanizado. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por favor, dejen sus preguntas en la sección de Q&A. Y muchas gracias por haber pasado, bueno, por haber participado con nosotros. Y denme un segundo, vamos a leer algunas de las preguntas que tienen. Ok. La primera pregunta, ¿que si está disponible materiales de grado alimenticio? Ok, el material con el que trabaja Multijet Fusion es nylon. Y sí se considera un material de grado alimenticio, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. El grado alimenticio sobre todo está relacionado al terminado del proceso. Entonces, si combinas lo que sería Multijet Fusion con mecanizados CNC, aquí tenemos mucho mejores oportunidades de alcanzar un grado alimenticio y también existen otros postprocesos que llevan el nylon a tener un grado alimenticio. HP acaba de lanzar un nuevo material que es polipropileno y este material en específico sí está avalado para tener un grado alimenticio y pues, o sea, esta es una respuesta bastante favorable para llevar a cabo la producción de una pieza directamente en Multijet Fusion sin tener que llevar a cabo un postproceso y alcanzar el grado alimenticio. Bueno, ¿cuál es el material de impresión? Lo mencionamos. Nylon es el principal. Aquí hay varias variaciones muy interesantes. Nylon 12 es el estándar. Cuando buscamos más rigidez, existe nylon con glass beads. Son perlas de vidrio que le dan muchísima más rigidez al material para cuando es necesario. Y existe una versión de nylon 11 que es más flexible. También en casos de que es necesario, pues que tiene que resistir impactos y cosas así, se comporta bastante bien. Hay otra gama de materiales que son los TPUs, que son materiales elásticos. Algo que es muy importante, un TPU no se comporta igual en todas las tecnologías de impresión. Multijet Fusion tiene la ventaja de que su TPU es sumamente flexible y también es un producto de uso final. De hecho, todas las piezas que se hacen con Multijet Fusion son piezas de uso final. Claro que se realizan prototipos, pero este prototipo podría pasar directamente a ser una pieza de uso final. Ok. Me preguntan si las primeras dos piezas eran de metal o de plástico. Creo que mostramos unas piezas que eran de aluminio, de hecho. Ambas piezas eran de aluminio y pasaron a hacerse en plástico.
¿Por qué? Porque como comentábamos, en realidad nunca se necesitaron maquinar en aluminio, pero era la forma más fácil de hacerlas y de conseguir que no hubiera fugas al momento de maquinarlas. Multijet Fusion ya no tiene estas limitantes y podemos hacerlas directamente en nylon. Um, que si tenemos planeado extender sus servicios a impresión de metales. Sí, la impresión de metales ya es un hecho, ya por parte de HP ya fue desarrollada y próximamente es un servicio que vamos a ofrecer. No lo tenemos aquí tal cual, pero definitivamente es algo sobre lo que vamos y puedes contar con ello. Ok, preguntan sobre en caso de que se requiera imprimir piezas que estarán expuestas a grandes niveles de estrés, ¿qué tan viable sería la fabricación con respecto a las técnicas convencionales de manufactura? Ok, sí, súper importante. Este es un tema con el que trabajamos a menudo y como comentábamos, CNC tiene la ventaja sobre esta rama, sobre piezas que vayan a ser sometidas a mucho estrés, pues no hay que, o sea, si se está haciendo en algún metal por esa razón, hay que conservarlo así. Hay que ser, hay que tener un poco de, tal vez de experiencia o básicamente un poco de pericias pues, para saber qué piezas podemos sustituir a Multijet Fusion y qué piezas no. Ahora, una de las herramientas que bueno, que nosotros manejamos mucho y yo personalmente recomiendo es una simulación. Una simulación en la nube puede tomar 15 minutos y te da una muy buena experiencia y una muy buena percepción sobre cómo va a comportarse la pieza y si es factible sustituirla por una impresión 3D o no. En muchos casos la respuesta es positiva y en otros encontramos que simplemente no es la mejor opción, entonces hay que continuar con otros métodos de manufactura tal cual. Y por ahí alguien más tiene una pregunta que creo que es un poco compleja y le vamos a contestar personalmente por correo. Creo que por el momento serían todas las preguntas. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado. Ah, deme un segundo, creo que hay otra pregunta más. Ok, creo que son todas las preguntas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, les dejo mi tarjeta de presentación. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o aquí está mi correo que es irán-garcía@shift3d.mx. También está shift3d.mx, nuestra página web, donde pueden consultarnos para cualquier duda que tengan. Y también síganos en redes sociales, estamos tanto en Facebook, Instagram, Twitter, y vamos a estar también compartiendo ahí, a través de ahí mucho contenido que consideramos útil, no solo de Multijet Fusion, sino también de otras tecnologías y de otros, bueno, sistemas de impresión. Y también vamos a estar compartiendo los videos de nuestros webinars anteriores y futuros a través de estas redes. Pues por el momento sería todo y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar.